Hola amigos, buenas tardes. Pues continuando un poco hablando de lo que vamos aprendiendo, ustedes saben amigos que este espacio pues lo he creado pensando en comentar un poco, ¿no? Lo que yo creo que es muy importante. Comentar un poco lo que uno va, digamos, lo que le va haciendo uno bien o lo que uno va aprendiendo. Eh, yo creo que para eso es el mundo de las redes, ¿no? Para que uno vaya comentando y a quien le interese en algún momento o que sienta que a lo mejor él se ha encontrado pues que esa persona se ha encontrado en un proceso similar o que le gustaría saber un poquito más, pues que pueda eh, a través de esta información pues ver el punto de vista de alguien que está estudiando cábala y que pues le gusta la cábala y que además es terapeuta y que siente que su profesión pues es mejor debido a esta ciencia, ¿no? A esta ciencia que lo único que no se contrapone con ninguna religión realmente, que es para todas las personas y es para todas las religiones. Realmente el punto también fundamental de la cábala o su objetivo fundamental es la unidad, nunca la separación. No, por eso a través del conocimiento de la cábala lo que podemos ver es que siempre hay la conjunción, la integración, la inclusión. Y eso también me gusta mucho porque pudiera ser un dogma que separe que no es dogma, ¿no? Es una ciencia, pero pudiera ser a lo mejor un proceso en donde considerara que, por ejemplo, los cabalistas somos los únicos salvos o que vamos a obtener el paraíso eterno, que realmente somos, no lo sé, como muy aparte de lo que sucede, ¿no? Y al contrario, es un conocimiento en donde busca la unidad, ¿no? Es un conocimiento en donde lo que busca es la percepción de la unidad con el todo, y todo es absolutamente todo, ¿no? Entonces es porque si yo me reconozco como parte del todo, pues difícilmente le voy a hacer daño a alguien, ¿no? Difícilmente, porque si yo soy parte de los animales, de las plantas, de los minerales, digamos, de los elementos, y soy parte del otro y soy parte de la matriz y de la red y de la energía que se mueve, pues hombre, lo que yo le haga al otro me lo hago a mí, ¿verdad? Entonces, bajo ese punto de vista está muy bonito porque, y así es amigos, yo creo que así es, yo creo que las penas de uno son las penas de todos, ¿no? Yo creo que los dolores de uno son los dolores de todos. Yo creo que el sufrimiento de los animales nos pertenece. Yo creo que el sufrimiento de la tierra y de lo que hacemos con ella nos pertenece y también nos duele a todos, ¿no? Yo creo que eso ya pues eso lo llevamos, ¿no? Eso lo sentimos porque nos duele cualquier situación que pase, que daña a los demás porque tenemos esa esencia, o sea, estamos hechos de lo mismo, estamos hechos de lo mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor eh, puede ser que algunos intentemos tenerlo más presente, y es como ese proceso que siempre está en en donde con mis acciones, con una palabra puedo destruir, con una palabra puedo yo destruir una persona. Y de eso me he dado cuenta toda mi vida. Con una persona, con una palabra yo puedo destruir una persona. A veces no necesitamos agredir físicamente, con las palabras son como cuchillos. Entonces hay un poder en esas palabras, en la forma de transmitir,
en las emociones también que tenemos, lo que genera nuestras emociones, los estados que podemos llegar a tener en nuestras emociones, la dificultad para poder, ¿cómo les puedo decir yo? Integrar todo esto hacia lo bueno, hacia la luz, ¿no? Así tengamos un problema serio, pues como les decía en otros videos, si tengamos un problema serio, pues tratar de ver o de encontrar la luz ahí, así tengamos una caída muy fuerte, un error muy garrafal o cometimos un acto verdaderamente que no nos reconocemos, ¿no? Porque a veces hacemos cosas que no nos reconocemos. Entonces el saber que esa luz, que esas sombras, que hoy fue lo que vimos en nuestra clase, que fue muy bonito porque a partir de la oscuridad, o sea, en un punto de la oscuridad siempre hay destellos de luz. Y les estoy hablando o sea, de un concepto, pero un concepto que encierra verdad y que encierra datos científicos, como todo lo que se dice en la Cábala, ¿no? A partir de la mayor oscuridad, y la oscuridad es oscuridad, ¿no? Porque no vemos la luz, pero no es que no esté la luz, ahí está la luz, creando la oscuridad también. Pero en un momento dado tenemos que descubrirla, tenemos que verla, la luz, buscarla, y en un momento dado aparece la luz. ¿Sí? Entonces es bonito porque todo se enlaza en datos científicos, todo se enlaza en investigación, en energía, en astrología, en cosmología, en física, en cuántica, en filosofía, en matemáticas, ¿no? Entonces me parece que es un proceso que nos hace bien a todos. Yo así lo creo, o sea que a mí me ha hecho bien y que yo tengo la necesidad de comentar y gracias a Dios que lo veo así. Vivo en un tiempo en que hay una ventana que se llama internet, porque si no me tocaría ir de casa en casa con los vecinos, ¿verdad? Que yo siempre les digo que no es eso, ¿no? Realmente la cábala no evangeliza, no evangeliza. Esto que yo les estoy diciendo es la necesidad de los aprendices. Son necesidades de los aprendices que surgen y que es muy importante transmitirlo, ¿no? Es muy importante, y más sabiendo el don de la palabra y sabiendo lo maravillosas que son las palabras, pues entonces es la necesidad también de transmitir un conocimiento que yo creo firmemente que se tiene que saber más en la actualidad, se tiene que hablar más de eso. Se tiene que hablar más de eso en las escuelas, en nuestras conversaciones, en nuestras pláticas diarias, como cuando hablamos de economía, como cuando hablamos de política, cuando hablamos de filosofía, cuando hablamos de las artes, cuando hablamos de la pintura, de la música, de la gastronomía. Yo creo que se tiene que incorporar también la cábala y el conocimiento cabalístico como parte del conocimiento que une todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Como parte del conocimiento. Porque si yo, por ejemplo, un día que yo espero que llegue ese día, ¿verdad? Que nos reunamos y podamos hablar pues de todo, de lo que platicamos generalmente, ¿no? De lo que nos ha pasado, de nuestras experiencias, de nuestros gustos, de lo que pensamos del candidato, de lo que pensamos cómo va la economía,
de la condición sociopolítica, de la guerra, del virus, de la condición de salud, de la condición, o sea, que incorporemos un día, oye, ¿qué has pensado del alma? ¿No? ¿Y qué has pensado de la conciencia? ¿Y cómo ha estado tu nivel de vibración? O sea, si estás vibrando en un nivel que te permita estar bien, o cómo estás manejando la energía, ¿no? O sea, te dan un quantum de energía diario, pero esa energía, ¿cómo la estás manejando? O sea, estamos manejando esa energía realmente en lo que es trascendental o en lo que es importante, y esa energía al final del día podemos decir que esa energía diaria que tuvimos en ese día tuvo un manejo especial, sagrado o digamos ordenado, importante, porque es un día de vida. Porque es un día de vida, porque es un día que ojalá cuando nos fuéramos a la cama pudiéramos decir, híjole, sí, creo que hice todo lo que tenía que hacer, creo que aproveché muy bien el tiempo, creo que cada instante de mi día creo que hice muchas cosas que para mí son importantes y no tiene que ver con nada súper grandioso, tiene que ver con detalles que para cada quien son importantes, pero que enaltecen o engrandecen mi conciencia, mi actuación, mi coherencia, la alineación, eh, que probablemente alguien en el día diga, oye, haberme topado con esta persona fue bueno, o sea, realmente me ayudó, realmente creo que me acompañó, creo que lo que dijo me puso a pensar también. Entonces, ¿o sabes qué? En ese día, o sea, hice un platillo súper rico, en donde comimos rico, en donde, caramba, fue una cosa deliciosa, porque porque estaba yo ahí, porque estaba mi ser ahí, porque estaba mi energía ahí, porque estaba los recuerdos de la abuela ahí, no lo sé, porque estaba toda mi intención amorosa haciendo ese guiso o haciendo ese platillo o haciendo mi trabajo, ¿no? Entonces, realmente a mí me parece todo esto trascendental y me parece todo esto muy importante, amigos, porque yo creo que eso es lo que mueve al mundo, yo creo que eso es lo que mueve nuestra vida, yo creo que eso es lo principal, ¿no? Yo creo que nos educan de otra manera. Yo creo que nos educan de otra manera, eso creo yo, porque yo creo que en el colegio te educan para, sí, para formarte, para tener un conocimiento, pero un conocimiento que no es para saber vivir, es un conocimiento que es para conseguir, para competir, para sobresalir. Eso creo yo. Eso creo yo creo que yo me siento así, ¿no? Yo me siento que yo fui al colegio, yo siento que fui muchos años al colegio, y yo siento que fui muchos años a la universidad, que fui muchos años a la escuela, y yo me siento que, y yo más siento que no me enseñaron lo importante que era aprender a vivir. O sea, no me enseñaron. Ay, perdón. Ay, amigo. Es que necesito una cosa que me sostenga esto. Perdón, amigos, ¿eh? Yo que hago esto de manera improvisada y como sale, ustedes ya saben. Así somos los aprendices. Y lo único que yo transmito es eso que yo aprendo diario, pero en realidad esto que les estoy diciendo para mí siempre lo he pensado. Y ahorita que estudio la cábala, pues mucho más porque, oye, nos tendrían que hablar de, o sea, nos tendrían que hablar más del universo, ¿no?
nos tendrían que hablar de las fuerzas que se mueven aquí en el planeta, ¿no? Nos tendrían que hablar de la energía, o sea, qué es lo que mueve nuestras células, qué es esa energía. ¿Qué es esa energía? Es que son cosas muy sencillas. Son cosas muy sencillas, no son cosas que tengan que ver con datos científicos asombrosos, ¿no? Pero a ver, que tú estás vivo, pues yo me siento que estoy viva. ¿Y qué es esa energía que hay ahí en tu cuerpo? ¿Y qué diferencia un cuerpo vivo de un cuerpo muerto? ¿Y será que existe el alma? ¿Y por qué? ¿Tienes alma? No. Esas son preguntas muy importantes. ¿En quién crees tú? O sea, ¿tú crees que hay una conexión importante con el universo? ¿O tú crees que estamos aquí en un instante porque venimos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos? ¿O tú crees que hay algo más ahí? A mí me parece que esto nos deberían de enseñar en el colegio, amigos, ¿eh? Y también nos deberían entender el sufrimiento. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? Cuando sufrimos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que, qué es lo que está pasando cuando tenemos un problema? ¿Qué es la energía que se mueve? ¿Cómo, no? ¿Cómo si tenemos la fuerza o no para resolver un problema, ¿no? Yo creo que eso había que hablarlo, eso había que platicarlo. Yo creo que en las escuelas tienen que mirar más a las personas, tienen que mirar más a los niños y poder ver el alma de la gente y poder ver, decir, bueno, este niño es un músico, ¿no? Este niño no le metas otra cosa porque este niño es músico, o sea, este pequeño le encanta la música, vibra con la música. Es un músico, no le metas que sea ingeniero porque no va a ser un ingeniero frustrado, es músico, ¿no? Enseñarnos a ver cómo vibra tu alma, ¿no? También, cómo te conectas con la música, cómo te conectas con el arte, ¿no? Las grandes investigaciones, los rollos del mal muerto, hablar más de eso, de lo que traen las escrituras, por qué escribieron eso, quién era, qué era, como las religiones, ¿no? Hablar de las religiones, hablar de darte datos universales de lo que sucede en el mundo, hablar de eso. Yo creo que eso es muy importante porque eso ya está escrito hace miles de años y no es que tengamos que descubrir el hilo negro. Yo les decía a ustedes que en la Cábala hay todo un procedimiento en donde los sabios y los maestros, digamos que eran almas muy avanzadas desde el punto de vista de la conciencia, eh, nos dieron el mapa del alma. Nos dieron el mapa del alma, nos dieron las dimensiones del alma. Y te dice perfectamente, por ejemplo, la cábala te dice perfectamente, tienes dos hemisferios y tienes un hemisferio imagínense ustedes en el siglo primero alguien que te dijera, usted tiene dos hemisferios y tiene un hemisferio que cumple algunas funciones ejecutivas, pero también tiene otro hemisferio que es extrasensorial. Y entonces usted tiene facultades intuitivas. Y usted es un ser energético y también es un ser espiritual.
Imagínense que nos dijeran eso, es que eso ya todo está dicho, eso ya no lo habían dicho. Nada más que no nos lo enseñan, nada más que no se platica, nada más que no se dice. Y cuando tienes un problema, entonces, ¿qué haces con ese problema? ¿No? Cómo poder agradecer ese problema y ver que desde la conexión con esta energía creadora, porque el nacimiento es un milagro. Un bebé que viene al mundo es un milagro. La fecundación es un milagro, pero ¿cuál es el hito primero del nacimiento? Una energía creadora maravillosa, universal. Una teoría del Big Bang donde la energía fue tan grande y tan creadora y tan infinita que tuvo que autocontraerse para que pudiera generar una explosión que creara los mundos. Esto es un dato científico, ¿eh? Y ya lo manejaba la cábala. Pero entonces hoy veíamos al maestro Bulafia y veíamos al maestro Bulafia, un maestro del siglo segundo después de Cristo, y con todo esto que él tenía, con todo este conocimiento del vacío y de la presencia del hombre, digamos, de la creación del hombre, y decíamos, este pobre hombre, con quién platicaría eso, ¿no? Del siglo segundo, cuando tenía tal santidad y tal conocimiento de la fuente creadora, que entonces, ¿qué hacía con eso? Pues transmitirlo oralmente, porque así se hacía en la cábala, se transmitía oralmente, y el maestro como que aprendía a ver de sus 4 alumnos que tenía más o menos uno que aprendiera para que volviera a transmitir el conocimiento, y así estuvo muchos siglos la cábala. Pues no se podía escribir porque no se entendía. Entonces un maestro iluminado, ¿con quién va a hablar? Del Big Bang en el siglo segundo. O sea, es que yo me pongo a pensarlo, ese conocimiento ahí escrito, ese conocimiento de boca en boca, cuando nos hacía tanto bien entender eso. Eso a veces me cuesta a mí trabajo aprenderlo, y como aprendiz obviamente no lo coincido, ¿no? Pero obviamente tiene una explicación, y la cábala te dice que cuando no es momento de que todo tiene su momento, y cuando no es momento de que se sepa algo, mejor que permanezca oculto. O sea, esa es la premisa. Cuando no estamos listos para entender algo, mejor se oculta. Imagínense ustedes. Pero el conocimiento ya estaba. Entonces, por eso en la cábala me gusta a mí mucho, porque no es eh, es un conocimiento en donde tú vas trabajando, en donde vas viendo ya lo que ha salido, los manuscritos, y tú vas viendo, ay Dios mío, están hasta más adelantados que ahora, porque ellos te hablan de lo que vivimos ahora, pero te adelantan también un poco más, y eso, pues eso a veces asusta, ¿no? Porque te hablan de lo infinito, o del gran potencial que tiene tu ser, que no te das cuenta, de tu mente, de tu palabra, de tu pensamiento, de tu creación, de lo que tú mueves, que no te das cuenta, y dices, ay Dios de mi vida, ¿no? Que este, mejor, mejor vamos paso a paso. Y sí, mejor ir paso a paso, porque son cosas tan grandes, es un Dios tan infinito el que te muestra la cábala, que yo no acabo de entender, esta energía, pues yo soy aprendiz, pero eh, no, no, no acabo de entender su grandeza.
acabo de entender. Eso es, amigos. Pues muchas gracias, amigos.